Viajé por todo el país para ver el nuevo hogar de mi hija, a quien había criado sacrificándolo todo. Pero ella susurró, no les digas a los vecinos que eres mi padre. Solo sé un viejo amigo de California. La traición la golpeó como un cuchillo, contrastando mi amor con su vergüenza por su padre común y corriente. Se arrepintió porque las consecuencias de su mentira destruyeron su mundo perfecto. Antes de continuar, por favor, suscríbete al canal y dinos dónde nos escuchas en los comentarios. No les digas a los vecinos que eres mi padre. Solo di que eres un viejo amigo de la familia de California. El susurro de Anna atravesó la cálida tarde de junio como una cuchilla que encuentra su objetivo. Me quedé de pie junto a mi destartalada camioneta Ford, con una mano todavía agarrando la manija de la puerta, la otra congelada a medio camino de mi bolso de lona. 3 días conduciendo por el país a través del interminable desierto de Nevada y las ondulantes colinas de Pensilvania. Y esta fue mi bienvenida. La dorada luz del día lo pintaba todo de belleza. Los jardines bien cuidados, las entradas impecables, los autos caros que hacían que mi camioneta pareciera una reliquia. Pero las palabras de Anna enfriaron esa belleza. Bueno, Anna, mi voz salió plana, sin emoción. 40 años criándola, trabajando doble turno y vendiendo mis herramientas para financiar sus sueños. Y ahora era un amigo de la familia. La mentira se me atascó en la garganta como un cristal roto. Se colocó entre el jardín del vecino y yo, su vestido de diseñador flotando en la brisa del atardecer. Todo en ella gritaba éxito, el cabello perfecto, las joyas sutiles, la confianza que da el dinero. Todo menos sus ojos, que se dirigían nerviosos hacia las casas vecinas. Un clima hermoso para viajar. El vecino se acercó con genuina calidez, limpiándose las manchas de hierba de las manos. Su cortadora de césped permanecía silenciosa detrás de él, otro símbolo de la perfección suburbana. Forcé mi rostro curtido a esbozar algo parecido a una sonrisa. Sí, un largo viaje desde la costa oeste. Las palabras se sentían extrañas en mi boca. Ahora estaba actuando, desempeñando un papel en la vida cuidadosamente construida de mi hija. El vecino asintió con entusiasmo, lanzando una charla trivial sobre el clima de California, mientras yo permanecía allí como un actor que hubiera olvidado sus diálogos. El alivio de Anna era palpable al terminar la conversación. Vibraba de nervios, su mirada escudriñando la calle en busca de otros posibles testigos de mi llegada. Agarré mi bolsa de lona, una lona desgastada que me había acompañado durante 20 años de trabajos de construcción, y me la colgué al hombro. El vecino me dijo adiós con la mano, volviendo a su césped perfecto. Su cortacésped volvió a la vida rugiendo, ahogando el sonido de mi corazón rompiéndose en pequeños y silenciosos pedazos. Anna se giró hacia la casa, sus tacones repiqueteando contra el impecable camino de entrada. Vamos, entra. La seguí por el sendero, pasando por parterres que parecían páginas de revista. Cada paso me alejaba más del hombre que había conducido 4.800 kilómetros para ver a su hija y me acercaba a la desconocida que se suponía que era. La puerta principal se alzaba ante mí, blanca e imponente. Conducía a una vida a la que aparentemente no pertenecía. Mis dedos callosos se apretaron alrededor de la correa de la bolsa mientras Anna forcejeaba con las llaves. Detrás de nosotros, la cortadora de césped del vecino seguía su ritmo constante. Una banda sonora para mi transformación de padre a ficción. Anna empujó la puerta principal y entré en lo que parecía una exposición de museo titulada «Cómo vive la otra mitad». El aire acondicionado frío me golpeó la cara, con el aroma artificial de velas de vainilla en lugar de comida casera. La sala se extendía ante nosotros como el suelo de una sala de exposiciones, todo coordinado, caro y frío. Richard está en su oficina terminando unas llamadas, dijo Anna con una voz artificialmente brillante. Déjame enseñarte los alrededores. La seguí por habitaciones que parecían sacadas de una revista de diseño. Los muebles parecían nunca haber sido usados, todos ángulos afilados y colores neutros. Mis botas de trabajo sonaban demasiado contra el suelo de madera. Cada paso anunciaba mi intrusión en este mundo prístino. Las paredes contaban su propia historia. Fotografías enmarcadas cubrían la repisa de la chimenea y el pasillo. La familia de Richard esquiando en Aspen. Fotos románticas de vacaciones europeas. Los chicos en las graduaciones de colegios privados. Retratos profesionales en marcos caros. Ni una sola foto me incluía.
Muchos recuerdos en estas paredes, dije con voz cuidadosamente neutral. El paso de Anna vaciló un poco. Es de nuestro viaje a la Toscana el año pasado. Richard conoce todos los mejores restaurantes de allí. En la cocina, las encimeras de mármol brillaban bajo lámparas colgantes que probablemente costaban más que mi pensión mensual. Anna movió rápidamente un conocido envase de galletas, mi avena casera con pepitas de chocolate, de la encimera a un armario. Incluso estaba escondiendo mis regalos. Ahora estamos en cetosis, explicó sin mirarme a los ojos. Pero los niños podrían probar tus galletas. Podrían. La palabra quedó flotando en el aire como un signo de interrogación. Richard apareció como si lo hubieran llamado, con el teléfono pegado a la oreja. Levantó un dedo, la señal universal de que las personas importantes deben esperar, mientras terminaba su conversación. Cuando finalmente colgó, su sonrisa era perfectamente practicada. Nos alegra tenerte aquí, Ion. Ann me ha hablado mucho de ti. Su apretón de manos fue firme, calculado para demostrar confianza sin parecer agresivo. Todo en él gritaba éxito. La camisa a medida, el reloj caro, la forma en que se movía por la casa como si fuera el dueño no solo de la propiedad, sino de todos los que la habitaban. Hermosa casa, dije, pasando la mano por la isla de mármol. Cimientos sólidos. Algo brilló en los ojos de Richard al oír la palabra cimientos. Sabía, por supuesto, que Anna tendría que explicar cómo habían pagado la entrada para esta exhibición, pero reconocer mi contribución complicaría su relato. Anna tiene un gusto excelente, respondió con suavidad, desviando el crédito de verdades incómodas. La habitación de invitados parecía una suite de hotel. Ropa de cama blanca, obras de arte genéricas, una tarjeta en la mesita de noche que decía bienvenidos, en elegante caligrafía. Tampoco había fotos familiares. Ningún indicio de que el hombre que se alojaba allí hubiera contribuido a hacer posible todo esto. Dejé mi bolsa de lona sobre la impecable colcha blanca. La lona desgastada parecía un error en contraste con la costosa tela. A través de la ventana, pude ver al vecino todavía trabajando en su jardín, viviendo su propia versión de la perfección suburbana. El sonido del teléfono de Richard llenaba el silencio. Otra llamada importante que requería su atención inmediata. Anna rondaba en la puerta, mirando a cualquier lado menos a mi bolso o a mi cara. La cena es a las 7:30, dijo. Simplemente ponte cómodo. Ponte cómodo en una habitación diseñada para garantizar que nadie pueda hacerlo de verdad. La lámpara de araña del comedor proyectaba sombras nítidas sobre las copas de cristal y los platos de porcelana dispuestos con precisión militar. Ocupé mi asiento asignado al final de la mesa, físicamente separado del grupo familiar al otro lado. El simbolismo no se me escapó. Estaba literalmente al margen de su vida cuidadosamente orquestada. Richard dominaba la mesa como si fuera una sala de juntas corporativa, cortando estacas costosas con precisión quirúrgica. Anna se posicionó como la actriz de reparto perfecta, sirviendo y suavizando las conversaciones como una anfitriona profesional. Los adolescentes apenas levantaron la vista de sus teléfonos, con los auriculares parcialmente visibles a pesar de las reglas de la mesa. Solo mi nieto de 2 años ofreció una calidez genuina, extendiéndose hacia mí desde su trona con dedos regordetes y una sonrisa desprevenida. En esta sala llena de actuaciones, su reacción fue la única honesta. Me ascendieron a socio principal el mes pasado, anunció Richard, con la voz llena de satisfacción de un hombre acostumbrado a titulares impactantes. Ahora podemos permitirnos aún más lujos en la vida. Anna le sonrió con adoración practicada. Ayer asistimos a la gala benéfica de Jessica. Gente tan fascinante. Una cirujana de Manhattan y directora ejecutiva de una empresa de informática que acaba de salir a bolsa. Recitó credenciales como si coleccionara cromos. Cada conexión prestigiosa, otra insignia de éxito en el ascenso social. La joven de 15 años gruñó algo que podría haber sido reconocimiento. La niña de 12 años preguntó si podía retirarse antes. Yo también tuve un buen año, le dije durante un breve descanso. Terminé la renovación de la casa Miller, reconstruí por completo los cimientos, puse gabinetes a medida por todas partes. Las palabras cayeron como piedras en agua quieta, creando ondas de un silencio incómodo.
El tenedor de Anna se detuvo a medio camino de su boca. La atención de Richard se dirigió de inmediato a su copa de vino, estudiando la etiqueta vintage con repentina fascinación. Richard, cuéntanos sobre ese caso de fusión corporativa, dijo Anna rápidamente, devolviendo la conversación a un terreno más seguro. Y así, mi contribución a la noche y a sus vidas se borró. Richard se lanzó a una explicación detallada de estrategias legales y horas facturables, mientras yo recordaba diferentes cenas, conversaciones en la mesa de la cocina donde Anna compartió sus sueños universitarios, mientras yo calculaba cuántas horas extras pagaría sus libros de texto. Celebraciones cuando se graduó, cuando consiguió su primer trabajo, cuando llamó para decir que había encontrado la casa perfecta. Esto es para nuestra familia, papá, había dicho. Entonces, un lugar donde todos podemos estar juntos. Miré alrededor de este comedor, donde la unión significaba representación y la familia significaba ocultar tu historia. El bebé gorgoteó y volvió a tocarme la cara, sus deditos rozando mi mejilla con inocente cariño. Al menos alguien en esta mesa reconocía a la familia al verla. Richard miró su teléfono entre bocado y bocado, la pantalla azul se reflejaba en sus gafas. Cliente internacional, diferentes zonas horarias, ¿entiendes? Lo entendí perfectamente. Aquí todo tenía una jerarquía, y yo estaba en un rango inferior a las llamadas internacionales de negocios. Anna llenaba los silencios con charlas nerviosas sobre eventos del barrio y obligaciones sociales. Los niños respondían con monosílabos cuando se les dirigía directamente. Me senté en mi extremo aislado de la mesa, viendo a mi hija dirigir esta orquesta de armonía artificial, mientras mis galletas caseras permanecían escondidas en el armario de la cocina. Cuando por fin terminó la cena, la familia se dispersó como actores abandonando el escenario. Richard desapareció en su oficina en casa para llamadas más importantes. Anna subió rápidamente al bebé para su rutina de baño. Los adolescentes se esfumaron a sus habitaciones sin apenas haber dormido bien. Me ofrecieron una opción, la televisión en la sala o descansar en la habitación de invitados. Ambas opciones implicaban estar sola, que parecía ser el tema de la noche. La habitación de invitados suena bien, dije, aunque dormir me parecía imposible. Anna asintió con visible alivio. El baño está justo al otro lado del pasillo. Las toallas están limpias. Me quedé un momento de pie junto a la mesa del comedor, mirando las fotos familiares en la pared del fondo. Retratos profesionales, recuerdos de vacaciones, celebraciones importantes. Una historia visual completa de su vida juntos. Ninguna de ellas me incluía. No podía dormir. Me tumbé sobre la ropa de cama blanca e inmaculada, mirando al techo, donde las sombras de los coches que pasaban pintaban breves historias de movimiento en una habitación inmóvil. Las 11 se convirtieron en medianoche, y mi mente seguía dando vueltas a las conversaciones de la cena, la orquestación nerviosa de Anna, las despedidas casuales de Richard, la indiferencia de los niños hacia su abuelo. La casa se sumió en el silencio a mi alrededor. El aire acondicionado central tarareaba su nana artificial mientras repasaba cada palabra, cada mirada, cada redirección cuidadosa cuando intentaba aportar algo real a su refinado mundo. Mi billetera presionaba contra mi cadera a través de la fina tela del pijama. 40 años cargando con la misma billetera de cuero desgastada, y esta noche la sentía más pesada de lo habitual. No por dinero, nunca había tenido mucho, sino por los papeles cuidadosamente doblados dentro. Documentos que guardaría porque mi padre me enseñó a tener siempre cerca las cosas importantes. Me incorporé, saqué la billetera de mis pantalones colgados sobre la silla. La luz del techo parecía demasiado brillante, demasiado reveladora, así que usé la linterna de mi teléfono. Un resplandor blanco azulado iluminó el primer papel mientras lo desdoblaba con cuidadosa reverencia. Contrato de propiedad, mi firma, audaz y segura en tinta negra, fechada hace 3 años. Propietario principal, John Garrett. Monto de la inversión, $140,000. Porcentaje de propiedad, 80%. El nombre de Anna aparecía en letra más pequeña, 20%. Basado en la contribución financiera. $0. 180,000, susurré a la habitación vacía. Propietario principal. Mi firma en todas partes. La cámara de mi teléfono hizo clic suavemente mientras fotografiaba cada página. Pruebas, aunque aún no estaba seguro de para qué las necesitaría.
El segundo documento mostraba la fuente del pago inicial. Mi cuenta de ahorros estaba vacía. El tercero revelaba los recibos de venta de herramientas. 40 años de Craftsman y DeWalt reducidos a números en un recibo de depósito bancario. La casa crujió sobre mi cabeza. Alguien caminando hacia el baño, probablemente. Me quedé paralizado hasta que los pasos se desvanecieron, luego continué con mi documentación metódica. No buscaba confirmación. Ya conocía los hechos. Pero verlos expuestos en terminología legal me recordó algo que casi había olvidado. La diferencia entre lo correcto y lo cómodo. La sed me llevó a la cocina alrededor de la medianoche. Me moví con cuidado por los pisos de madera, evitando los puntos que habían chirriado durante la visita a la casa. La máquina de hielo del refrigerador cobró vida con un ruido sordo mientras llenaba un vaso con agua filtrada que no sabía a nada. Al regresar, vi la puerta del lavadero entreabierta. Anna era organizada de lo lindo. Todo tenía su lugar en su mundo perfecto, pero la organización también significaba sistemas de archivo, y los sistemas de archivo significaban registros. La carpeta con los documentos importantes estaba en un estante entre el detergente y el suavizante. Mi linterna reveló los papeles de la hipoteca, las pólizas de seguro y una copia de nuestro contrato de propiedad original. El nombre de Richard figuraba en las obligaciones de pago mensual, pero la escritura de la propiedad contaba una historia diferente. Fotografié todo con la minuciosidad de un hombre que había pasado décadas revisando planos para verificar la integridad estructural. Los detalles importaban en la construcción. Aquí también importaban. Temporal, dijo ella, murmuré a los documentos. Aquí nada parece temporal. El nombre de Anna aparecía en letra pequeña por todas partes. El mío en negrita en los encabezados. Eso contaba la verdadera historia. ¿Quién poseía qué? ¿Quién había sacrificado qué? ¿Quién había construido los cimientos sobre los que ahora otros se sostenían? A las 2 de la mañana, había creado un registro digital completo de mi situación legal. La batería del teléfono marcaba el 67%. Y tenía 37 fotos que documentaban 3 años de realidad financiera que la conversación en la cena había evitado cuidadosamente. De vuelta en la habitación de invitados, me senté en el borde de la cama, revisando imágenes de contratos y registros bancarios. La prueba legal de lo que mi corazón ya sabía. No era una amiga de la familia que venía de visita desde California. Era los cimientos de esta casa, enterrada bajo capas de pretensiones sociales, pero aún sólida. Aún soportando el peso de todo lo que la cubría. La luz del amanecer se coló por la ventana cuando finalmente dejé el teléfono. Dormí mejor ahora, aunque no sabía si era por el cansancio o por la extraña paz que da la claridad absoluta. La noche siguiente, Anna anunció que nos habían invitado a la fiesta de los vecinos con el entusiasmo de quien describe una operación militar. Había pasado el día preparándose con esmero, arreglando la casa como si fuera un escenario, mientras yo ayudaba a Richard a podar setos y fingía que la revisión de documentos del día anterior no había ocurrido. Ponte esto en su lugar, dijo, sosteniendo una de las camisas de Richard, de algodón caro con una etiqueta de diseñador asomando por el cuello. Así encajarás mejor. Miré mi camisa de franela, suave tras años de lavado, auténtica como un vaquero desgastado, y luego la impecable que me había ofrecido Richard, planchada y perfecta como todo lo demás en la casa. Claro que sí. La camisa prestada, ceñida a mis hombros, me hacía moverme de otra manera. En el espejo del baño. Me veía disfrazada, intentando pasar por alguien que nunca había sido. Anna apareció detrás de mí, ajustándome el cuello con nerviosa precisión. Recuerda, eres nuestra amiga de California. Nos conocimos por conocidos en común. Manténlo simple. Su reflejo mostraba la tensión de mantener tantas mentiras cuidadosamente. Quería contarle sobre los documentos, sobre la propiedad legal y las contribuciones financieras, pero ver sus manos temblar mientras me arreglaba el cuello me dijo que no era el momento. Anna se estaba ahogando en sus propios engaños, y lanzarle más verdades solo la hundiría más. El patio trasero del vecino parecía una página de revista. Guirnaldas de luces colgaban entre robles maduros. Una cocina al aire libre que cuesta más que los coches de la mayoría de la gente. Muebles dispuestos con la precisión desenfadada de una puesta en escena profesional. Bob, el anfitrión,
Nos recibió con una calidez demostrada mientras asaba filetes que probablemente costaban $50 cada uno. ¿Qué tal te va en el negocio de la inversión inmobiliaria?, preguntó. Al parecer, Anna ya había establecido mi profesión ficticia. Ayudé con esta casa, dije, señalando el límite de la propiedad de Anna. La tos de Anna sonaba como el motor de un coche que se resiste a arrancar. John, cuéntales sobre el clima de California. La conversación fluía a mi alrededor como el agua alrededor de una piedra, casas de vacaciones en los Hamptons. Estrategias de admisión a escuelas privadas, cosechas de vino de viajes a la Toscana, cualquier cosa. Escuché a la gente mencionar casualmente que gastaba más en escapadas de fin de semana de lo que había ganado en los meses buenos. Obsérvalos representar la riqueza como actores dando en el blanco. Jessica, la coordinadora social del barrio, lucía su estatus como una joya. Cada frase pulida para reflejar la máxima luz. Estamos considerando clases particulares para Madison. La admisión a Harvard es muy competitiva estos días. Sara asintió con complicidad. La esposa de nuestro pediatra gestiona las solicitudes de las familias de Manhattan. Los contactos lo son todo. Mike, que aparentemente había creado una empresa tecnológica de la nada, hablaba con millones de dólares mientras saboreaba cócteles artesanales. Su historia de éxito parecía ensayada, como una charla TED durante una barbacoa en el jardín. El secreto está en saber cuándo escalar, le explicó a Richard, quien escuchó con la atención ávida de alguien siempre calculador. Su próximo ascenso. Intenté contribuir. Construí un sistema de cimientos el año pasado que le ahorró al propietario $30,000 en reparaciones estructurales. Consultoría de construcción e intervine rápidamente. Un campo muy especializado. Pero ya había revelado demasiado. La mirada de Bob se agudizó con interés. ¿Trabajas en construcción? Debe ser muy diferente a las inversiones inmobiliarias. Diferentes habilidades, mismos principios, dije, intentando navegar por el campo minado ficticio de Anna. Trabajo de cimientos principalmente, asegurándome de que todo se mantenga sólido debajo. Anna se interpuso entre mí y las conversaciones más peligrosas, guiándome hacia temas más seguros como el clima y los viajes. Pero todos los temas parecían conducir de vuelta al dinero, el estatus, los contactos, la moneda de cambio de su mundo cuidadosamente seleccionado. No lo compartas todo, papá, susurró Anna durante una pausa cuando otros se centraron en la última adquisición de Mike. Aquí se juzga rápido. La palabra papá se le escapó como una confesión de la que se arrepintió al instante. Miró a su alrededor nerviosa, pero nadie la había oído por encima de la risa sobre los problemas de mantenimiento de un yate. A medida que avanzaba la noche, observé a estas personas representar su prosperidad con precisión teatral. Cada conversación era una exhibición de éxito cuidadosamente coreografiada. Cada mención casual de compras caras, una sutil afirmación de jerarquía. No eran solo vecinos. Eran un público que evaluaba sus actuaciones en el drama continuo de la supremacía suburbana. La camisa prestada me apretaba cada hora. No pertenecía a ese teatro. No recordaba mis diálogos en la obra en curso de Vidas Perfectas. El alivio de Anna cuando finalmente nos despedimos era casi palpable. Su sonrisa duró justo lo suficiente para el final. Al caminar de vuelta por el espacio perfectamente cuidado entre su mundo y el nuestro, la risa de los vecinos se desvaneció tras nosotros como los aplausos de un espectáculo para el que nunca había hecho una audición. Anna dejó de sonreír en cuanto entramos. El agotamiento sustituyó a la actuación como una actriz que baja del escenario. Richard desapareció a su oficina para realizar llamadas internacionales importantes, dejándonos de pie en el vestíbulo, donde un silencio caro llenaba los espacios entre nosotros. Necesito un poco de aire, dije, lo cual no era del todo mentira. La puerta del garaje estaba entreabierta, arrastrada por la brisa vespertina. A través del hueco, vislumbré estantes organizados y las sombras geométricas de cajas guardadas. Algo en ese vistazo me impulsó hacia adelante. Tal vez la esperanza de encontrar algo genuino en esta casa de presentaciones cuidadosas. Me deslicé por la abertura y tiré del cable de la bombilla del techo. La luz intensa reveló el sistema de organización de Anna en todo su esplendor. Adornos navideños etiquetados por habitación. Ropa de temporada ordenada por talla, herramientas de jardinería ordenadas con precisión militar,
Todo en su lugar, cada cosa cumpliendo un propósito en la maquinaria de su vida perfecta. Pero escondida detrás del almacenamiento navideño, casi oculta por guirnaldas de luces cuidadosamente enrolladas, había una caja etiquetada con la letra de Anna. Cosas viejas, cosas viejas. Como si los recuerdos tuvieran fecha de caducidad. Tiré de la caja hacia adelante. Mousse de polvo danzaban en la luz como fantasmas de momentos olvidados. El cartón se sentía blando por el tiempo. Esquinas desgastadas por el manejo. Y cuando levanté la tapa, el tiempo se dobló hacia atrás sobre sí mismo. Fotos, docenas de ellas, narrando la vida que casi había olvidado que Anna recordaba. Anna a los 6 años, sin dientes delanteros, sonriendo junto al pez que habíamos pescado en Silver Lake. Anna a los 12, seria y orgullosa con su primer uniforme de béisbol. Le enseñé a entrar en la base el verano después de que muriera su madre. Anna a los 18, con su birrete de graduación y mi brazo sobre sus hombros. Las dos llorando lágrimas de felicidad porque habíamos superado juntos los años difíciles. Me temblaban las manos al levantar cada foto. Esos momentos preservados de cuando nos supimos el uno al otro. Antes de que el estatus social y la aprobación del vecindario se convirtieran en medidas de valía. Antes de que yo me convirtiera en el vergonzoso secreto que tenía que esconder en garajes y cuidadosas mentiras. Bajo las fotos yacían tesoros que había olvidado haberle regalado. El primer guante de béisbol que compramos juntas, rígido por el tiempo pero cuidadosamente conservado. Una tarjeta del Día del Padre hecha con cartulina y crayón donde Anna, a los 8 años, había escrito, "El mejor papá del mundo", con letra mayúscula. La carta de aceptación a su universidad, y dentro, doblada, mi propia nota de felicitación. Desdoblé el papel reconociendo la letra de mi yo más joven. Nunca olvides quién te acompaña en todo. Tus cimientos siempre serán sólidos porque estás construido sobre el amor, no solo sobre los sueños. Siempre tuyo, papá. Ella lo conservó, le susurré al silencio paciente del garaje. Pero lo escondió aquí. Cada recuerdo preservado. Pero encerrado como secretos vergonzosos. El guante de béisbol que compré cuando la vi envidiando a los niños en el patio de recreo. Las herramientas que le di para la graduación de la escuela secundaria. Así que nunca necesitarás que nadie te arregle las cosas, dije, sin saber que eventualmente necesitaría que yo las arreglara. Aquí estaba toda nuestra relación, cuidadosamente mantenida, pero desterrada al almacén. Amor archivado pero no exhibido. Historia reconocida pero nunca celebrada. Estaba mirando el corazón de mi hija, y vivía en un garaje detrás de adornos navideños y combustible para cortadora de césped. Levanté la foto de pesca, recordando ese sábado perfecto cuando el dolor por la muerte de su madre finalmente comenzó a aflojar su control sobre ambos. Anna había pescado una base más grande que su antebrazo, y lo celebramos con cerveza de raíz y cecina, mientras el sol teñía el lago de dorado. Te lo di todo, le dije a la niña sonriente de la foto. Me diste este garaje. Pero incluso al decirlo, supe que no era justo. Anna había guardado estos recuerdos cuando pudo haberlos tirado. Los había escondido cuando pudo haberlos destruido. Tal vez este garaje estaba en el exilio. Tal vez era el único lugar seguro donde podía preservar a un padre al que amaba pero no podía reconocer. Volví a empacar todo con cuidado, con reverencia, excepto una foto, Anna y yo con nuestro pez, ambas sonriendo como si hubiéramos conquistado el mundo juntas. Esta la guardé en mi billetera junto a los contratos de propiedad. Pruebas distintas, pero prueba al fin y al cabo. La luz del techo se apagó, sumiendo el garaje de nuevo en una suave oscuridad. Me quedé allí un momento, abrazando a las dos versiones de mi hija, la niña que me necesitaba y la mujer que había aprendido a ocultar esa necesidad. Afuera, las risas de la fiesta se habían desvanecido en el recuerdo, dejando solo el sonido de mis pasos sobre el suelo de cemento y el susurro de viejos secretos que volvían a su esmerado almacenamiento. La tarde del sábado trajo una claridad que no había sentido desde mi llegada. La mañana transcurrió tranquilamente, la familia durmiendo hasta tarde después de su evento social. Mientras yo recorría el barrio con otros ojos. Cada césped bien cuidado, cada entrada perfecta, cada símbolo de su paraíso cuidadosamente construido, de repente parecía diferente al verlo desde la perspectiva de la propiedad en lugar de la exclusión. A las 2, Anna se había ido a comprar comida con los niños,
Y Richard desapareció para jugar al golf con los mismos vecinos que habían evaluado mi valor la noche anterior. La casa se sumió en el silencio de la tarde, dándome la privacidad que necesitaba para asuntos importantes. Me senté en la cama de la habitación de invitados con el teléfono, revisando la agenda hasta encontrar el nombre que necesitaba. Tom Martínez. Abogado. Habíamos trabajado juntos en la compra de mi propiedad anterior cuando Anna aún estaba en la universidad y agradecía cualquier ayuda que su padre pudiera brindarme. Tom, este es John Garrett. Necesito que revises el contrato de propiedad de la casa en Maple Drive, Westchester. Quiero entender exactamente cuáles son mis derechos como accionista principal. Su voz transmitía la misma calidez profesional que recordaba de nuestros tratos anteriores. Por supuesto, John, tengo tu expediente aquí. ¿Te refieres a la propiedad donde aportaste la mayor parte de la inversión para la compra de tu hija? Exacto. 80% de propiedad basado en mi entrada de 180.000. Los papeles crujieron por el altavoz del teléfono mientras Tom sacaba los documentos pertinentes. Extendí mis copias sobre la colcha blanca, fotografiando cada página mientras hablábamos. La luz de la tarde que entraba por la ventana iluminaba cada firma, cada cantidad, cada cláusula legal que establecía mi posición. Sin tu firma, no pueden modificar los porcentajes de propiedad, transferir la titularidad ni tomar decisiones financieras importantes sobre la propiedad, explicó Tom con la paciencia de quien ha gestionado situaciones familiares similares. Tú mantienes el control legal total como accionista principal. Me incliné hacia adelante, con el bolígrafo sobre un bloc de notas que había encontrado en el escritorio de la habitación de invitados. ¿Qué opciones tengo si quiero ejercer esos derechos? Legalmente hablando. Podrías reclamar la ocupación total de inmediato. Los residentes actuales serían considerados inquilinos sin contratos de arrendamiento formales. También podrías exigir sus firmas en cualquier refinanciación, forzar una venta o establecer acuerdos formales de alquiler. Las palabras se asentaron en mi mente como piezas de un rompecabezas, encontrando finalmente su lugar. Nada de venganza, justicia, nada de crueldad, claridad sobre qué pertenecía a quién. No se trata de ira, Tom. Se trata de asegurarnos de que todos comprendan los verdaderos cimientos de esta familia. Lo entiendo perfectamente, John. Las disputas familiares sobre bienes requieren un manejo cuidadoso, pero tu posición legal es bastante sólida. ¿Quieres que prepare alguna documentación formal? Organicé las fotos de mi teléfono en una carpeta sistemática mientras discutíamos los plazos y los procedimientos. Cada imagen representaba un aspecto diferente de mi inversión, recibos de enganche, contratos originales, formularios de enmienda que Anna y Richard nunca se habían molestado en revisar con detenimiento. Déjame pensar en los próximos pasos, le dije a Tom. Te llamaré a principios de la semana que viene con mi decisión. Después de colgar, me senté en la habitación silenciosa, rodeado de pruebas de mi situación legal. 3 días atrás, había recorrido el país en coche con la esperanza de conectar con mi hija. Ahora, tenía pruebas documentadas de que yo era el dueño de casi todo lo que había usado para construir su nueva identidad. La ironía no se me escapó. Anna me había pedido que no les dijera a los vecinos que yo era su padre. Lo que no se había dado cuenta era que no necesitaba su aceptación. Yo era el dueño del escenario donde se desarrollaba toda su actuación social. El portazo de los coches en la entrada, seguido de la voz de Anna, indicando a los niños que ayudaran con la compra. Rápidamente volví a ordenar los papeles, metí el teléfono en el bolsillo y salí de la habitación de invitados mientras Anna entraba con dificultad por la puerta principal con productos orgánicos y vino caro. ¿Qué tal la mañana, papá?, preguntó, con la calidez informal de quien cree que todas las relaciones familiares se rigen por límites predecibles. Muy productiva, respondí, ayudándola con las bolsas de la compra. He resuelto un asunto importante. Anna sonrió con la satisfacción de alguien cuyos planes para el fin de semana se estaban organizando con la misma rapidez. Genial, Richard y yo estamos pensando en llevar a los niños a la casa del lago mañana. ¿Te importaría cuidar la casa solo por un día? Asentí con lo que esperaba que pareciera una complacencia paternal, feliz de estar pendiente de todo. La ironía de cuidar mi propia propiedad habría sido divertida si no fuera un símbolo tan perfecto de todo lo malo en nuestro arreglo actual. A las 6, la costosa camioneta había desaparecido por la calle arbolada, llevando a la familia de Anna,
cuidadosamente orquestada, hacia la aventura en la casa del lago que los contactos de Richard habían organizado. Me quedé en el porche, despidiéndome con la mano como un suegro servicial, y luego me volví hacia la casa que legalmente me pertenecía principalmente. Por primera vez desde mi llegada, me moví por las habitaciones sin simular ser un invitado, sin pisar con cuidado los pisos de madera, sin mirar nerviosamente las fotos familiares que me excluían, sin fingir que pertenecía a espacios que había ayudado a comprar. La transformación se sintió sutil pero profunda. Como finalmente ponerme de pie después de años de estar agachado inconscientemente. La cocina me recibió con electrodomésticos caros y el refrigerador bien surtido de Richard. Seleccioné un bistec de Cibelle Prime, el tipo de corte que cuesta más de lo que solía gastar en comestibles durante una semana. Pero esta noche se sintió como una ocasión que valía la pena marcar, incluso si yo era el único que entendía por qué. Sal y pimienta. Eso es una buena necesidad de carne. A pesar del gabinete lleno de especias exóticas que Anna probablemente solía impresionar a los invitados a cenar, calenté la sartén de hierro fundido, la única sartén práctica entre todos los utensilios de cocina de diseñador. Y escuché el bistec chisporroteo con el sonido honesto de la comida real que se preparaba simplemente. Bistec de la forma en que le encantaba cuando era niña, le dije a la cocina vacía, recordando a Anna a los 12 años. Antes de los viajes europeos y todo lo orgánico, antes de la rúcula y la breve fase, la memoria provocó a otros, enseñando a Anna a cocinar después de que su madre murió. Ambos aprendiendo que las comidas compartidas podrían curar el dolor de una manera que las palabras no pudieron alcanzar. La cena favorita de Anna había sido bistec y puré de papas. Nada lujoso, solo comida reconfortante preparada con atención y amor. Llevé mi plato al patio donde los muebles de exterior de Richard cuestan más que mi primer auto. La luz de la tarde pintó todo dorado, incluido el patio perfectamente cuidado que requería un mantenimiento profesional. Financié efectivamente a través de mi inversión de pago inicial. El filete sabía exactamente como recordaba, honesto, directo, satisfactorio de una manera que las costosas comidas de restaurantes nunca lograron. Pensé en la reciente obsesión de Anna con las dietas ceto y las certificaciones orgánicas. Como mis galletas caseras se habían escondido en silencio como evidencia vergonzosa de nuestro pasado compartido. Familia, le dije al silencio suburbano. Es curioso cómo cambian las definiciones cuando el dinero entra en la foto. Surgió un recuerdo. Anna llamó hace 3 años sobre la compra de la casa. Su voz brillante de emoción y posibilidad. Esto es para nuestra familia, papá. Nuestro futuro juntos. Un lugar donde todos podemos pertenecer. Todos pertenecen. La frase resonó de manera diferente ahora, rodeada por la evidencia de exclusión sistemática de la vida que mi inversión había hecho posible. Terminé la cena mientras el sol pintaba sombras a través de los costosos muebles de patio. Luego llevaba mis platos de regreso a la cocina, donde cada electrodoméstico brillaba, con la perfección estéril de las cosas que se compraron en lugar de ganar. El lavavajillas tarareaba eficientemente mientras exploraba la casa con la perspectiva del propietario en lugar de la cuidadosa navegación de un visitante. En la sala de estar, me instalé en lo que comencé a pensar como mi silla, la cómoda frente a la ventana, posicionada donde la luz natural reveló el arreglo cuidadoso de las fotos familiares que documentaban la felicidad de todos, excepto la mía. La imagen de pesca del garaje se sentó apoyada contra mi teléfono en la mesa auxiliar. La sonrisa de 6 años de Anna, un marcado contraste con los retratos formales que nos rodean. La casa se sintió diferente en la soledad, no en frío o poco acogedor, pero honesto de la manera que no podía ser cuando las personas desempeñan sus diversos roles. Aquí estaba la base que había construido, la seguridad que había proporcionado, la inversión que le había dado a Anna la libertad de construir cualquier identidad que eligiera. Le había construido una base. Lo había usado para construir paredes contra mí. Pero las bases, por décadas de trabajos de construcción, determinaron todo lo que podría construirse sobre ellos. Cambie las bases, y todo lo anterior tuvo que cambiar en consecuencia. El pensamiento todavía se estaba instalando en mi conciencia. Cuando las puertas del automóvil se estrellaron en el camino de entrada antes de lo esperado, el domingo por la noche, las instrucciones de llamadas de voz de Anna sobre equipaje. Los tonos más profundos de Richard respondieron con la autoridad cansada de alguien acostumbrado a estar a cargo. Estaban en casa temprano y yo estaba sentado en mi silla en mi casa.
Ya no pretendía ser alguien más que exactamente quien era yo. Papá, muchas gracias por ver la casa. Anna estalló por la puerta principal con la enérgica gratitud de alguien cuyo fin de semana había ido exactamente según el plan. El lago era perfecto, y sabiendo que estabas aquí hacía todo tan relajante. Me quedé de pie de mi silla lentamente, deliberadamente, y vi que su cara se registró en algo diferente en mi postura, en mi puesta en cuidadoso alojamiento de un invitado agradecido, pero la presencia constante de alguien completamente cómodo en su entorno, de su entorno, y me di cuenta de que me di cuenta, y me refirió, y me refirió, y me refirió, y me refirió, y me refirió. Y me refirió a alguien, pero la presencia de alguien completamente cómodo en su entorno, pero la presencia de alguien, y la presencia de alguien. De lo que podría entenderse. Respondió. Con el cansancio automático de un abogado detectando frases inusuales en una conversación aparentemente informal. Saqué mi teléfono. Me desplacé a la carpeta de fotos que había organizado ayer y sostuve la pantalla que muestra nuestro contrato de propiedad original con mi firma prominente en tinta negra. Me pediste que no le dijeran a los vecinos que soy tu padre. Respeté eso. Pero esta casa es mía y reclamo el control legal de las decisiones de propiedad en el futuro. Las palabras aterrizaron como golpes físicos. La cara de Anna se agotó de color tan rápido que me preocupaba que pudiera desmayarse. La expresión de Richard cambió a través de la confusión, la incredulidad, y finalmente, el cálculo frío de alguien que se dio cuenta de que sus suposiciones había sido fundamentalmente incorrecta. Papá, eso fue temporal. La voz de Anna subió una octava. No puedes solo que este es nuestro hogar. Es mi hogar, me corrigí suavemente. 80% mío, de acuerdo con los documentos que obviamente nunca lee con cuidado. Vives aquí porque proporcioné el pago inicial que lo hizo posible. Richard agarró su teléfono con la urgencia reflexiva de alguien acostumbrado a resolver problemas a través de maniobras legales. Estoy llamando a mi abogado. Esto es acoso, posiblemente coerción ilegal. Llame a quien quiera, Richard. No estoy tomando nada que no sea mío. Solo recuerda a todos quién es el propietario real y lo que eso significa para futuras decisiones. Los niños se habían congelado en el pasillo, sintiendo el conflicto de adultos sin comprender sus implicaciones. Anna se movió protectivamente entre ellos y nuestra conversación, sus instintos maternos anulan su pánico social. Pero tenemos una vida aquí. La voz de Anna rompió con una desesperación genuina. Las escuelas de los niños, mis amigos, nuestra posición en la comunidad, no puedes destruir todo. Miré a mi hija, realmente la miré, pasé la ropa de diseñador y mantuve cuidadosamente la fachada a la mujer asustada debajo, que había construido toda su identidad en los cimientos que nunca se había molestado en examinar. No estoy destruyendo nada, Anna. Estoy aclarando quién construyó qué y quién tiene el derecho de tomar decisiones al respecto. Richard pasó el piso de mármol, el teléfono se presionó hacia su oído, dejando mensajes cada vez más urgentes para contactos legales que no respondían a sus teléfonos el domingo por la noche. Su confianza se rompió visiblemente como cada llamada fue al correo de voz. La realidad penetró lentamente sus suposiciones sobre el control y la propiedad. Los documentos son claros, continué, mi voz estable a pesar de la tormenta emocional que se giran a mi alrededor. Tom Martínez confirmó todo ayer. Sin mi firma, no puede modificar la propiedad, la refinanciamiento o tomar decisiones importantes sobre esta propiedad. Anna se hundió en el costoso sofá. Richard probablemente había elegido impresionar a los clientes. Sus manos temblando cuando las implicaciones completas la golpearon. No solo la casa, sino que la posición social que representaba, la identidad que ella construía, la seguridad supuso que era permanente. ¿Estás haciendo esto para nosotros? Richard continuó sus frenéticas llamadas telefónicas, su voz se volvió más tensa con cada intento fallido de alcanzar la salvación legal. El grito del bebé salió de algún lugar de la casa, inocente e inmediato en sus demandas. Necesito que todos entiendan algo, dije, de pie con la finalidad de alguien que había tomado decisiones irreversibles. No se trata de venganza o castigo. Se trata de asegurarse de que la base de esta familia se base en la verdad en lugar de la vergüenza. Anna me miró con la misma expresión que había usado a los 6 años cuando expliqué que su madre no volvía a casa, desde el hospital. Perdida, asustada, pero aún así, los adultos podrían arreglar todo. ¿Qué sucede ahora?
Pregunté. Me preguntaba. Ahora descubrimos lo que la familia realmente significa cuando se basa en la honestidad en lugar del sacrificio oculto. Creando pistas oscuras por sus mejillas, su vestido de diseñador se arrugó de la tensión, revelando a la mujer asustada debajo, que había construido toda su identidad en los cimientos que nunca se había molestado en examinar. Papá, por favor. Su voz se rompió como hielo delgado bajo presión. No entiendes cómo la gente juzga aquí. Tu camioneta, tu trabajo de trabajo, tus manos. Ven todo eso y hacen suposiciones. Entré en la dura iluminación de la sala de estar, señalando cómo los accesorios caros arrojaron sombras que hicieron que todos se vean huecos, agotados. Entiendo perfectamente, Anna. Le di todo lo que tenía, y me escondió como un secreto vergonzoso. Richard ritmo entre la cocina y la sala de estar, por teléfono, presionada con su aumento de la dispersión. Caminos sin seres. El pánico de un hombre descubriendo su experiencia. Demandas inocentes de comodidad en una casa donde nadie se sintió particularmente reconfortante. Inevitabilidad del colapso estructural. No quería avergonzarme. Yo solo cuando hablan de sus familias. Sus historias, sus antecedentes, quería pertenecer a un lugar que importara y no importaba. Ella me miró con ojos que tenían décadas de culpa acumulada y agotamiento de escalada social. Me convertí en alguien que no reconozco. Alguien que pudiera esconder a su propio padre porque su camioneta no coincidía con la estética del vecindario. Richard golpeó su teléfono en el mostrador de mármol, el sonido que hacía eco a través de la cocina como un gabel de derrota. Cada abogado que conozco no es inalcanzable o me dice lo mismo. Su documentación es ironclad. Su posición legal es inaugural. Me mudé a la cocina donde la iluminación fluorescente reveló cada grieta en nuestra base familiar. Anna siguió sus movimientos a los de alguien que caminaba a través de escombros después de un terremoto. ¿Qué quieres de nosotros?, Richard exigió. El entrenamiento de su abogado finalmente se activó a pesar de la desesperación personal. ¿Dinero? Reconocimiento, algún tipo de reconocimiento formal. Quiero que mi hija regrese, dije simplemente. El que solía estar orgulloso de donde vino en lugar de gastar energía ocultándola. Anna se derrumbó contra la isla de la cocina, su fachada perfectamente cuidada completamente destrozada. Lo siento, papá. Lo siento mucho. No sé en quién me convertí o por qué pensé que fingir que no existías me haría más digno de esta vida. El llanto del bebé se intensificó desde arriba, un sonido que parecía atraer a Anna hacia sus responsabilidades maternas. Incluso cuando su mundo adulto se desmoronó a su alrededor, se movió hacia las escaleras con necesidad mecánica, deteniéndose en el umbral entre la cocina y el pasillo. Te amo, susurró sin darse la vuelta. Nunca dejé de amarte. Olvidé cómo mostrarlo honestamente. Richard se encontraba entre sus costosos electrodomésticos, como un hombre que descubrió su título de abogado. No podía reescribir verdades fundamentales sobre la propiedad y el sacrificio. Su teléfono zumbó con otra llamada de vuelta, pero no lo alcanzó. ¿Qué pasa ahora?, Anne preguntó desde la escalera. Sosteniendo a nuestro nieto contra su hombro, donde su llanto gradualmente disminuyó en gemidos agotados. Miré mi hija, realmente la miró, viendo más allá de la ropa de diseñador y las pretensiones sociales a la niña que solía atrapar las luciérnagas. Conmigo en las noches de verano antes de que la vida se complicara por el estatus y las apariencias. Ahora vuelvo a California y manejo esto correctamente, dije, a través de los canales correctos, con la documentación adecuada, como se deben hacer las cosas. Ella asintió con una aceptación resignada de alguien que finalmente se había quedado sin alternativo a la verdad. Pronto entenderá cómo se ve la justicia cuando se basa en el amor en lugar de la ira. La respiración del bebé se había establecido en el ritmo pacífico contra el hombro de Anna, creando un momento de genuino silencio en nuestra tormenta arrojó la noche. Por primera vez desde que llegué, extendí la mano y toqué la pequeña mano de mi nieto, sintiendo que sus dedos se curvan por el mío con la confianza que solo posee la inocencia. 2 semanas en California me habían dado tiempo para pensar, planificar y recordar lo que realmente importaba. Anna llamaba todos los días, su voz fuerte con ansiedad por las consecuencias que no podía predecir. Richard investigó precedentes legales que no lo ayudarían. Pasé el tiempo elaborando algo nunca lo esperarían.
Tom Martínez se recostó en la silla de su oficina, revisando los documentos que le había preparado con la inmersión de alguien que había visto todas las variaciones de las disputas de propiedad familiar. Esto es inusual, Ion. La mayoría de las personas en su posición simplemente reclamarían la propiedad o forzarían una venta. La mayoría de las personas no han criado a la hija que los traicionó, respondí, firmando la página final con la misma atención cuidadosa que le había dado cada documento importante en mi vida. Esto enseña algo diferente. La documentación de confianza se extendió a través de su escritorio de caoba como planos para una estructura más compleja que la simple venganza. Fideicomisos educativos para mi nieto con la cámara como activo principal adjudicando cuando cumplió 25 años con un requisito de grado universitario. La familia de Anna podría continuar viviendo allí, pero la propiedad pertenecería a alguien que comprendería su verdadero valor. ¿El niño obtiene todo a los 25 años?, preguntó Tom, haciendo anotaciones finales. Si lo gana. La educación universitaria demostró carácter, comprensión de dónde proviene la fundación. 23 años para aprender lo que su madre olvidó. Conduje a casa a través de calles familiares de Los Ángeles, pasados centros comerciales y clase de trabajo los vecindarios donde la gente no se disculpó por sus modelos de camiones o sus insensibles manos. Mi casa se veía exactamente como la había dejado. Pequeño, honesto, cómodo en una manera que no tenía nada que ver con los símbolos de Estado. La llamada telefónica a Anna estaba programada para las 4, dándome tiempo para sentarme en mi porche delantero con la madera de calentamiento de la tarde que había instalado yo mismo. El océano Pacífico brilló en la distancia, recordándome la vasta perspectiva que proviene de comprender su lugar en algo más grande que las jerarquías sociales. Anna respondió en el primer anillo, su voz llevaba el brillo tenso de alguien que esperaba malas noticias pero esperando lo contrario. Hola, papá. ¿Cómo van los arreglos legales? Terminado hoy, dije, balanceándose ligeramente en la silla que había construido a partir de la madera de chatarra hace 20 años. Los documentos están firmados. Todo se archivó correctamente. El silencio se extendió entre California y Nueva York, lleno de sus miedos y mi sorpresa cuidadosamente planificada. La casa no va a mí, Anna. ¿Qué quieres decir? Dejé que las palabras se asentaran antes de entregar la revelación que había pasado 2 semanas perfeccionándose. Educativo confianza. Su hijo obtiene una propiedad total cuando cumple 25 años, siempre que se gradúe de la universidad. El silencio esta vez se sintió diferente. Confusión reemplazando el temor. Esperanza en los espacios donde el miedo había vivido. Papá, no entiendo después de todo lo que hice, todo lo que dije. ¿Por qué le darías a Tommy la casa? Entonces recuerda de dónde vino. Entonces él sabe que las bases importan más que las fachadas, que el personaje cuenta más que las conexiones. Su voz se rompió con el sonido de alguien que recibió una gracia inesperada. Gracias, papi. No merezco esta amabilidad, pero gracias. No es amabilidad, Anna. Es una inversión en él en el futuro con la esperanza de que valore lo que su abuelo construyó en lugar de esconderse de él. A través del teléfono, escuché sonidos familiares. La voz de Richard haciendo preguntas, niños que juegan en los antecedentes, la vida doméstica continúa a pesar de los cambios fundamentales en la comprensión. Las lágrimas de Anna llegaron en silencio, del tipo que lavó la vergüenza acumulada en lugar de expresar un nuevo dolor. El fideicomiso también paga por su educación, agregué. Pero él sabrá quién lo financió y por qué. Sin secretos, no hay benefactores ocultos, sin amigos de la familia de California. ¿Podemos hablar más de esto? ¿Sobre nosotros? ¿Sobre cómo avanzar? Sonreí al atardecer, comenzando a pintar mi vecindario dorado, pensando en el nieto que heredaba más que la propiedad. Heredaba la historia del sacrificio, el amor y la diferencia entre ganar algo y simplemente recibirlo. Llámame mañana, Anna. Tenemos 23 años para reconstruir lo que se rompió. Después de colgar, me senté viendo el sol desaparecer detrás del horizonte del Pacífico, sosteniendo la foto de pesca del garaje de Anna. La niña en la imagen había crecido para olvidar sus raíces, pero su hijo tendría la oportunidad de recordarlas. Mi teléfono volvió a sonar, Anna volvió a llamar, su voz más ligera de lo que había escuchado en años. Papá, solo quería decir que la primera palabra de Tommy era el abuelo. No Dada, ni mamá,
abuelo. A través del altavoz del teléfono, escuché a mi nieto balbucear de manera inocente, sin saber que su futuro acababa de ser asegurado por un abuelo que había aprendido a conocer honestamente. Dile que lo veré pronto. Dijo y lo decía en serio. Octubre trajo por las mañanas nítidas en el tipo de luz clara que hace que todo parezca posible. Me senté en mi porche delantero con café y mi teléfono, leyendo los mensajes diarios de Anna que se habían convertido en lo más destacado de mi rutina. Las fotos de hoy mostraron a Tommy dando sus primeros pasos independientes, llegando hacia algo fuera de la cámara con la determinada curiosidad de alguien que descubre el mundo. Caminando a los 14 meses, su texto decía, dirigiéndose directamente a su caja de herramientas en la foto del garaje. Tal vez heredó más que tus ojos. La transformación en nuestra relación había sido gradual, obtenida a través de conversaciones diarias que reconstruyeron lentamente la confianza, como un trabajo de construcción cuidadoso. Anna había sorprendido a sus vecinos de Westchester presentándome abiertamente como su padre cuando visité el mes pasado. Su voz con orgullo en lugar de vergüenza por primera vez en años. Richard se había adaptado a la nueva realidad con la aceptación práctica de alguien que se había dado cuenta de que las batallas legales no podían cambiar las verdades fundamentales sobre la familia y el sacrificio. Los niños me trataron como su abuelo ahora. No más pretensiones de amigos de la familia. No más cuidadosa edición de conversaciones. Mi teléfono zumbó con otro mensaje, un vídeo de Tommy Boblin en serio, en un libro ilustrado, sus pequeños dedos rastrean imágenes de vehículos de construcción. Con la atención enfocada que me recordó a Anna a esa edad, cuando me ayudó a ordenar los tornillos en mi taller. 22 años y 10 meses hasta que heredé, le dije al aire de la mañana, calculando el tiempo que Tommy tendría que convertirse en comprender lo que realmente significaba su herencia. Los documentos de confianza se sentaron en el cajón de mi cocina, un lenguaje legal complejo que se tradujo en una esperanza simple, que mi nieto valoraría los cimientos sobre las fachadas, el carácter sobre las conexiones, la satisfacción de construir algo que dure con sus propias manos. Las últimas llamadas telefónicas de Anna habían sido diferentes, más largas, más honestas, llenas de recuerdos que había redescubierto ahora que la vergüenza ya no bloqueaba el acceso a nuestra historia compartida. Había encontrado el coraje para contar las historias de Tommy sobre su abuelo de California, el hombre que le había enseñado a pescar y arreglar las cosas y ponerse de pie en cualquier habitación en la que ingresó. No se trata de venganza, murmuré, observando a las gaviotas discutir sobre territorio en la distancia. Nunca se trataba de dignidad, de la memoria, de asegurarse de que el amor supere a la vergüenza. El correo de la tarde trajo un sobre con las huellas de manos de Tommy presionadas en arcilla, acompañada de la nota de Anna. For Grandpa's Workshop, so you remember you're rebuilding something important. I carried the claim present to my garage workshop, where sawdust and honest tools created the kind of atmosphere that Anna had once found comforting before European trips and organic everything became more important than family connection. The handprints found their place on my workbench, small reminders of potential and promise. By the time Tommy turned 25, these tiny hands would be capable of real work, real creation. La comprensión real de lo que significaba algo que duró el sol de mi teléfono. Nuestra conversación. La risa de Anna se mezcló con los sonidos inocentes de Tommy, creando el tipo de música familiar que pensé que se perdió para siempre. «Trae tu apetito», dije. Estoy planeando enseñarle sobre la cocina real, la comida simple preparada con atención y amor. Le encantará eso, todos lo haremos. Después de colgar, me senté en la oscuridad pacífica, sosteniendo la foto de pesca que había viajado desde el garaje oculto de Anna para mi lugar honrado en el mostrador de la cocina. 3 generaciones de historial familiar en una pequeña imagen, prueba de que las bases podrían sobrevivir, incluso cuando las estructuras construidas en la parte superior de ellos perdonan su origen. La imagen de los teléfonos. Con algo que se olvidó de la voz que me recordó a la niña que solía creer que su padre podría arreglar cualquier cosa. Casi me olvidé de Tommy. Amor que construye los cimientos lo suficientemente fuertes como para las últimas generaciones. Canal y comparta sus impresiones de esta historia en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haga clic en el cuadro de la izquierda. Gracias por mirar.